Marcos 14. 2 días antes de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas hicieron planes para arrestarlo con engaños y matarlo. Pero dijeron, no durante la fiesta, por temor a que haya problemas entre la gente. Mientras estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con una botella de aceite de nardo perfumado de gran precio, y quebrando la botella, se lo derramó en su cabeza. Pero algunos de ellos se enojaron entre sí, diciendo, ¿para qué se derrochó este aceite? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y dijeron cosas contra ella entre ellos. Pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la están molestando? Ella me ha hecho un acto amable. Los pobres siempre estarán con ustedes, y siempre que tengan el deseo, pueden hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que pudo, ha puesto aceite en mi cuerpo para que esté listo para mi sepultura. Y de cierto les digo, donde quiera que las buenas nuevas salgan por toda la tierra, se hablará de lo que esta mujer hizo en memoria de ella. Y Judas Iscariote, que era uno de los 12, se fue a los principales sacerdotes, para entregárselo. Oyendo lo que dijo, se alegraron, y le dieron su palabra de darle un pago de dinero. Y Judas pensó en cómo podría entregárselo. Y en el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿a dónde vamos a ir y preparar para que comas la comida de la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos, y les dijo, vayan a la ciudad, y allí vendrá a ustedes un hombre con una vasija de agua, vayan en pos de él, y donde quiera que entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde puedo tomar la Pascua con mis discípulos? Y él mismo te llevará a un gran salón con una mesa y asientos, prepárate para nosotros. Y saliendo los discípulos, entraron en la ciudad, y vieron que era como él había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era tarde, vino con los 12. Mientras estaban sentados comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, que come conmigo. Ellos se entristecieron y se preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Y él les dijo, es uno de los 12, uno que está poniendo su pan conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre va, así como las Escrituras dicen de él, pero maldito es aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hubiera sido bueno para ese hombre si nunca hubiera nacido. Mientras comían, tomó pan y, después de bendecirlo, les dio el pan quebrado y les dijo, tómalo, este es mi cuerpo. Y tomó una copa, y cuando había alabado, les dio, y todos bebieron de ella. Y él les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba vino nuevo en el reino de Dios. Y después de un canto de alabanza a Dios, salieron a la montaña de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán de mí, porque está en las Escrituras, heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pero Pedro le dijo, aunque los otros se aparten de ti, yo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad, te digo que tú, hoy, aun esta noche, antes del segundo canto del gallo, dirás 3 veces que no me conoces. Pero él dijo con pasión, si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, quédense sentados aquí mientras que oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédense aquí un poco de tiempo, y velen. Y avanzó un poco, y cayendo sobre la tierra, pidió que,
si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y él dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti, quítame esta copa amarga, mas no lo que yo quiero, pero lo que tú quieras. Entonces él vino y los vio durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No fuiste capaz de vigilar una hora? Vigila con oración, para que no seas puesto a prueba. El espíritu verdaderamente está listo, pero la carne es débil. Y otra vez él se fue, y dijo una oración, usando las mismas palabras. Y otra vez vino y los vio durmiendo, porque sus ojos estaban muy cansados, y no tenían nada que decir en respuesta. Y vino la tercera vez, y les dijo: Vayan y duerman ahora y descansen, basta, la hora ha llegado, mira, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres malvados. Levántate, vamos a ir, mira, el que me traiciona está cerca. Y luego, mientras él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él una gran muchedumbre con espadas y palos, de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que había traicionado, les había dado una señal, diciendo: Aquel a quien doy un beso, ese es él, arréstenlo, y llévalo bajo seguridad. Y cuando llegó, se dirigió directamente a él y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Y le pusieron las manos encima, y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban cerca sacó su espada, y le dio un golpe al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón han salido, con espadas y palos para arrestarme? Estuve contigo todos los días en la enseñanza del templo, y no me llevaste, pero esto se hace para que las Escrituras se hagan realidad. Y todos los discípulos se fueron de él con miedo. Y un cierto joven fue tras él, con solo un lienzo alrededor de su cuerpo, y le ponen las manos encima, pero él salió sin ropa, sin el lienzo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron con él todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro había venido detrás de él desde la distancia hasta la casa del sumo sacerdote, y él estaba sentado con los capitanes, calentándose a la luz del fuego. Ahora los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para que lo mataran, y no pudieron obtener ninguno. Porque muchos dieron falso testimonio contra él y su testimonio no concordaba. Entonces algunos se levantaron y dieron falso testimonio contra él, diciendo: dijo que en nuestra audiencia: destruiré a este templo que está hecho con manos, y en 3 días haré otro sin manos. Y aún así su testimonio no concordaba. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de ellos, y dijo a Jesús: ¿no dices nada en respuesta? ¿Qué es lo que estos dicen contra ti? Pero él guardó silencio y no dijo nada. Nuevamente, el sumo sacerdote que lo interroga le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, partiéndose violentamente sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesitamos nosotros los testigos? Sus palabras contra Dios han llegado a sus oídos, ¿cuál es su opinión? Y todos dijeron que era correcto que lo mataran. Y algunos le avergonzaron, y cubriéndole la cara, le dieron golpes, y le dijeron: ahora di lo que ha de venir, y los capitanes lo tomaron y le dieron golpes con las manos. Y mientras Pedro estaba abajo en la plaza abierta del edificio, vino una de las siervas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro que se calentaba junto al fuego, ella lo miró y dijo: tú estabas con este Nazareno, Jesús mismo. Pero él dijo: no lo conozco, ni sé lo que dices, y salió a la puerta, y llegó el grito de un gallo. Y la muchacha lo vio, y dijo otra vez a los que estaban cerca: este es uno de ellos. Pero otra vez dijo que no era así.
Y después de poco tiempo, nuevamente los que estaban cerca dijeron a Pedro, verdaderamente eres uno de ellos, porque eres un Galileo, tu manera de hablar es semejante como uno de ellos. Pero, con maldiciones y juramentos, dijo, no conozco al hombre de quien estás hablando. Y en el mismo minuto, el gallo dio un segundo grito. Y Pedro recordó cómo Jesús le había dicho, antes del segundo clamor del gallo, dirás 3 veces que no me conoces. Y ante este pensamiento, se sintió abrumado por el llanto.